Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, queriendo bendecir tu vida desde la radio en un día tan especial, ¿no? El que conocemos como el Día del Padre. Muy normalmente le llamamos así a este festejo tan especial, ¿no? Así que hoy, en el Día de los Padres, quiero enviar un saludito muy grande a cada papá que nos está sintonizando en la radio en este día, ¿no? ¿Qué mejor que cerrar el Día del Padre buscando la presencia de Dios en nuestras vidas? Es la mejor manera de festejar el Día del Padre, nuestro día, aquellos que son papá y aquellos que todavía han mantenido la dicha de ser padres, que Dios seguramente en un tiempo no muy lejano va a preparar que pases, que atravieses por esa situación tan hermosa, en una situación tan especial, tan maravillosa. Yo recuerdo vagamente, ya después de tantos años, ¿no? Me acuerdo que cuando nació mi hijo, que me lo pusieron en mis manos, ¿no? Por primera vez, venía gritando como chancho, gritaba. Y es más, la doctora le dijo: callate, negro, porque te meto de vuelta adentro. Y cuando me lo trajeron y lo pusieron en mis manos, sin lugar a dudas fue la experiencia más maravillosa, más grande que un ser humano pueda atravesar, ¿no? Tener en sus brazos el producto del amor con su esposa, ¿no? Un hijo. Y en mi caso, el primogénito, el varón, ¿no? Así que no puedo dejar de recordar también, Dios me bendijo un tiempo más adelante con mi hija Maylén, una hermosa princesa de la casa. Mis hijos ya están en edad avanzada, pero Dios hace cosas maravillosas y están siempre con nosotros. Y hoy pudimos disfrutar un día hermoso con ellos. Luis Barcala, Dios bendiga tu vida. Hola, Luisito. Tenemos que arreglar ese tema de viejo. Tenemos que arreglar eso. Me quedó acá, ¿eh? Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, Luis. Gracias por conectarte. Y hoy hasta aquí estamos solitos, así que Platero y yo, ¿quién es el burro? No sé, seguramente que yo, por lo viejo. Bueno, gloria a Dios. Como les contaba, qué hermosa manera de entregar el día, recibirlo con la gracia de Dios y con sus misericordias de una nueva mañana, y cerrarlo buscando su presencia en nuestras vidas. Cuando hacemos eso, sin lugar a dudas, Dios te va a bendecir de la coronilla hasta los pies, porque Dios es un Dios de amor infinito y es infinita su misericordia, ¿no? Entonces, en esta noche quiero saludar y extiendo mi mano y bendigo de parte de Jesucristo a todos los papás, a todos aquellos que se han tomado un poquito de su tiempo o en el transcurso del día de mañana van a estar escuchando este audio. Que la bendición de Dios los alcance y los cubra. Ahora estamos con mi amigo Luis, aquí, uno a la distancia del otro. Es mi vecino, él vive de mi casa 50 metros, o sea que no está tan lejos, gloria a Dios. Sí, que Dios bendiga tu vida, que bendiga la vida de Alma, que seguramente hoy has estado con ella, una hermosa bebé, gloria a Dios. Es un regalo de Dios poder disfrutar de nuestros hijos. Por eso, qué mejor que cerrar este Día del Padre
alabando, bendiciendo el que vive y reina eternamente. Pastora Miriam García de la Iglesia de la Ciudad se nos ha conectado. Hola amada, ¿cómo anda? Dios la bendiga. Recuerden que cuando terminamos este vivo, Iglesia de la Ciudad, Rolando también, Rolando Antonio Lafuente se nos ha conectado. Hola Rolo, ¿cómo estás? De la ciudad de Rauch. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Él es una persona de avanzada edad, el cual no permitió que los años tomaran control de su vida. Y es más, él se acomodó a estos tiempos, ¿no? Y él empezó con su guitarra criolla y hoy él maneja su guitarra eléctrica y hace unos punteos hermosos. Así que Dios bendiga tu vida, Antonio querido. Qué hermoso, ¿no? Se ha quedado por ahí mi amigo Héctor Radainera, se nos ha quedado, pero bueno, seguramente a la madrugada o mañana a la mañana se nos esté conectando. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar, gracias por poder ser parte de este nuevo mover que viene de parte de Dios. Y vamos a dar inicio al programa como todas las noches. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo separador, Carlos. Dios bendiga tu vida. Tremendo lo que viene de parte de Dios para tu vida en este tiempo. Dios quiere bendecirte. Gloria a Dios. Bueno, venimos tocando una saga de mensajes muy lindos, muy profundos, donde hemos visto cómo la presencia de Dios fue acompañando a cada rey. Empezamos con David, maravilloso. La verdad me encantaría volver a vivir cada uno de los libros que hablamos de la historia, tan apasionante, tan llena de la presencia de Dios. Después hablamos de David, era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios en una naturaleza humana. Después vino Salomón, su hijo, un hombre lleno de sabiduría natural, más una sabiduría adicional que venía de parte de su padre, que le impartió de lo de su corazón, y como él pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel, Dios le dio lo que él le pidió, más lo que no le había pedido. Le pidió conocimiento y sabiduría y le fue dada. Y también le dio riqueza, gloria, ¿no? Y que el resto de todos los de sus alrededores conocieran. Y dice la palabra que no hubo ni antes ni después de él hombre que tuviera semejante conocimiento, ¿no? Pero estuvimos hablando que muchas veces el conocer, el manejar, el uso de la palabra no hace que prevalezca sobre tener un corazón conforme al de Dios. David tenía el corazón conforme al de Dios. Salomón tenía sabiduría, conocimiento, pero pecó e hizo lo malo delante de Dios. Y debido a la desobediencia, Dios había pactado con David un reinado a perpetuidad, eternamente, de la casa de David
iba a haber alguien en el trono. Pero habían pasado 40 años de David y más o menos a los 30 años, 35 años del reinado de Salomón, este empezó a hacer lo malo. Se allegó a mujeres, tuvo aproximadamente 700 mujeres, 300 concubinas y alguna más sierva que andaba por ahí, ¿no? Y dice que eran lo que Dios le decía que no se arrimara. Y en este tiempo, esto suele pasar, ¿no? La Biblia nos enseña que no unáis en yugo desigual. Porque, ¿qué tiene que ver un asno con un buey? ¿Qué tiene que ver una oveja con un caballo, ¿no? Entonces, el unirse en yugo desigual puede ocasionarte graves problemas, lo cual le sucedió a Salomón, ¿no? Él se allegó a mujeres egipcias, paganas, eteas, amorreas. ¿Y qué hicieron ellas? Inclinaron su corazón en contra de lo que Dios había establecido con Dios. Pero realmente el problema que había pasado es que Salomón no tenía el corazón conforme al de su padre David. Y debido a esto, su reinado fue quitado de él, ¿no? Y dice que le sucedió su hijo Roboam. Otro gauchito personaje, ¿no? Otro personaje que también en un tiempo intentó hacer lo bueno, pero hizo lo malo. Entonces su reino fue también dividido. Pero como el reino de Salomón había pecado, Dios dictaminó que su reinado iba a ser tomado por un siervo a partir de su hijo Roboam, ¿no? Y le dijo: por amor a mi siervo David, a tu padre, no será quitado el reinado delante de ti, sí lo será a través de tu hijo. Porque Dios había pactado con David, pero no había pactado con Salomón. Y Salomón había errado, ¿no? Y así sucesivamente se fueron dando un montón de situaciones. En una oportunidad, su reinado iba a ser dividido, el reinado de Roboam, hijo de Salomón, iba a ser dividido por un siervo, ¿no? ¿Y quién era ese siervo? Era un tal Jeroboam. Gloria a Dios, pastora Miriam García, ahí se nos ha conectado. Bendiciones, nos dice, gloria a Dios. Dios la bendiga, sierva. Miren qué tremendo, ¿no? Entonces, el siervo que iba a tomar 10 de las tribus de Israel era este Roboam. Pero vino un profeta y le dijo, sacó su capa, dividió su capa nueva en 10 pedazos. Miren qué tremendo lo que hizo este profeta. Dice que dividió la capa en 12 pedazos y le dijo, toma para contigo a Jeroboam 10 de las tribus. Y dice, y por amor a David y a Belén y a Jerusalén, Roboam quedará gobernando sobre una de ellas, ¿no? Y ahí empezó un tira y afloje entre, presten atención, Roboam y Jeroboam. Tremendo, ¿no? Uno era el hijo de Salomón y el otro era siervo, hijo de un siervo de Salomón. Pero Dios estaba usando la vida de Jeroboam para
el castigo que le había soltado a Salomón. Y dice que Salomón le quiso matar a Jeroboam y este huyó a Egipto. Cuando se enteró que Salomón había vuelto, él volvió y dice que estuvo en esas tribus reinando, ¿no? Pero también volvió a hacer lo malo que hizo él. Dice que hizo altares para que el pueblo de Israel no fuera, no ascendiera a los lugares altos, ¿no? Y lo puso en sus lugares estratégicos, para que becerros de oro, puesto por él, con ideas propias de él, Dios no le había enviado que esto sucediera, y dice que esto fue causa de enojo en Dios. Y dice que debido a este hecho, Dios también apartó el reinado de mano de Jeroboam. Y dice, mandó un profeta joven a soltarle una palabra, ¿no? Y le dijo, ve a la ciudad de Israel y dile al profeta, gloria a Dios, buenas noches a todos los papis, espero que la hayan pasado bien. Un hermoso día, dice Claudia. Claro que sí, gloria a Dios. Entonces este profeta joven fue delante de la presencia del rey y dice que con un mensaje de parte de Dios. Pero Dios le había dado instrucciones, que no comiera ni bebiera y que no volviera por el mismo lugar. Y dice que cuando soltó la palabra que tenía para el rey Jeroboam, este se enojó, se calentó, se enojó. Y extendió su mano y le dijo prenderle. Cuando dijo así, su mano se secó. ¡Qué problema!, ¿no? Y dice que ahí tuvo que tirar unos cuantos cambios menos y tuvo que pedirle al profeta que clamara a Dios y que le sanara. Entonces este joven profeta dice, clamó a Dios, te pido que ores a Dios por mí para que mi mano sea restaurada. Y dice el Primera Reyes capítulo 13 versículo 6, dice, y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le fue y quedó restaurada como estaba antes, ¿no? Imagínense el milagro que había experimentado este Jeroboam, ¿no? Ver su mano seca y de golpe volverla a ver como estaba. Y dice que lo quiso engañar al profeta, lo quiso no engañar, sino lo quiso extorsionar, lo quiso tener con él, quiso ganar su favor, ¿no? Lo quiso invitar a comer, a beber, y tengo un presente para ti. Y este joven profeta que entendía hasta ese momento el propósito con el cual había llegado a estar delante de la presencia del rey, le dijo, ni aún por la mitad de tu palacio me quedaré, comeré y aceptaré el presente. Y se fue por otro lugar contrario al cual había venido. Y cuando todos se enteraron lo que había sucedido, dice que los hijos de un profeta viejo, alguien que ya había quedado caducado, obsoleto, olvidado, porque se había apartado la presencia, él de la presencia de Dios y el Espíritu de Dios de él, ¿no? Era un profeta viejo que ya quizás le costaría caminar, tendría sus achaques, ¿no? Y dice que cuando se enteró, le dijo a sus hijos, ensilladme el asno y voy tras él. Y fue, y cuando estuvo delante del profeta,
¿Qué le pasó al profeta? No sabemos. Él contó los secretos que Dios le había entregado, los diseños de Dios que debían ser guardados, se los contó a este profeta viejo. Y dice, y este le engañó, mintiéndole, y le dijo, yo también soy profeta. Y el Señor me dijo, me envió ángel que te dijera que vengas conmigo y comieras y estuvieras en mi casa, ¿no? ¿Cómo lo engañó? ¿Y qué es lo que pasó? No sabemos, ¿no? Porque el rey no lo pudo seducir, pero las artimañas que el profeta viejo usó, engañándolo, hicieron que el profeta pecare contra Dios, lo cual enfureció a Dios y le dijo que su cuerpo no iba a entrar en su ciudad. Y así fue que le salió un león cuando iba camino de regreso a su casa, y dice que le mató. No le comió, le mató. Y dice que la gente pasaba y veía su cuerpo tirado, el león al lado y el burro piolón y manso, ¿no? Dice que cuando se enteró el profeta viejo lo que había pasado, dice que fue hacia ese lugar y tomó el cuerpo del profeta y dice, y lo enterró en su sepulcro familiar, ¿no? Y dice que cuando llegó, él vio el panorama y vio el cuerpo, el león y el burro sin ningún rasguño, ¿no? Y cargó el cuerpo. Y dice que lo enterró en su sepulcro. Y volviendo a su casa, les dijo a sus hijos, realmente ese varón de Dios era realmente un profeta de Dios. Y él entendía que él lo había engañado. Él sabía que había metido la pata, ¿no? Y él les pidió a sus hijos que cuando él muriera, que sus huesos fueran puestos junto al hombre de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y así, después que sucedió esto, empezaron a suceder un montón de inconvenientes, ¿no? Entre Jeroboam, entre Roboam, fue tremendo, pero con todas estas cosas, lo único que lograron fue la decadencia de la presencia y del reinado de Dios en Jerusalén, ¿no? Y así fueron sucediendo como 4 o 5 reyes. No quiero detenerme en cada uno para no aburrirlo, pero vamos a leer alguien que nos puede llegar a interesar, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador, y a todo con situación complicada, siempre viene alguien perverso a ocupar un lugar el cual no estaba capacitado. Y así aparece un tal Acab. ¡Wow! Acab. El reinado de Acab. Este Acab era un personaje tremendo. No era un bebé de pecho, pero vamos a estudiar un poquito de lo que era su vida, ¿no? Era un hombre perverso, un hombre que la presencia de Dios no estaba en él. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 23. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años,
Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo, gloria a Dios, ante los ojos de Jehová. Presten atención, más que todos los que reinaron antes de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda cosa!, ¿no? Como que los otros habían hecho poca cosa. Dice que este hizo aún más de lo que habían hecho los otros reyes. Qué triste, ¿no? Ser recordado como alguien que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Qué triste ser recordado como una persona dura, rebelde, como un padre malo, un padre corrupto, perverso, que hoy en día tenemos que entender que nosotros debemos dejarle un legado a nuestros hijos, ¿no? ¿Y cuál es el mejor legado que le podemos dejar a ellos? Que amen, que busquen y que sirvan a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Eso es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. No ser recordado como un hombre malo, como un hombre perverso, un hombre corrupto, un hombre inmoral, un hombre borracho, un hombre con vicio, un hombre golpeador, amante de los deleites, ¿no? Bueno, este acá reunía todas esas condiciones y aún más. Dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malos ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, tuvimos el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, el hombre lleno de sabiduría, tal Salomón, ¿no? Y ahora tenemos el hombre que ofendió más a Dios sobre el resto de la tierra, ¿no? Que era un tal, ni más ni menos, Acab, ¿no? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. ¡Wow! Acá vemos que acá aparece otra historia tremenda. Cuando hablamos de Acab, hacemos siempre recordatorio una Jezabel, ¿no? Siempre que mencionamos a Acab, automáticamente nos viene a la mente otro espíritu, ¿no? Son dos espíritus, el espíritu de Jezabel, un espíritu jezabélico, un espíritu contrario al propósito y a la voluntad de Dios. Cuando hacemos Jezabel en nuestra mente o simplemente nombrar su nombre, se nos eriza la piel. Y cuando hablamos de Acab, hablamos de una persona inmoral, de bajos recursos, de baja autoridad, autoestima, pero no por eso menos peligroso, ¿no? Miren cómo dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue siervo a Baal y le adoró. Este Acab dice que aparte de que su esposa era hija de Etbaal, rey de los sidonios, dice que fue y sirvió a Baal y le adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ay, Señor, Dios mío, gloria a Dios. Miren cómo era este rey, ¿no? Lo que la seguidilla de reyes que no supieron caminar conforme a los planes de Dios, detonó en una Acab, ¿no? Que hizo, aparte de hacer lo malo, hizo altares a Baal, ¿no?
en la ciudad de Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Yo no sé si este hombre estaba con su capacidad mental alineada, o solamente quería desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Ni más ni menos que a Jehová, Dios de Israel. Él hizo lo malo más que el resto, ¿no? Y dice, y en su tiempo, y él de Bel, él edificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Prestemos atención, miren lo que dice. En el tiempo que Hiel de Bel, él reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, que para que su reinado empezara a funcionar, él tuvo que entregar a su primogénito. Sin lugar a dudas, se lo entregó a Baal, ¿no? En sacrificio, ¿no? Abiram, su primogénito, y lo echó, primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Miren qué tremendo Acab, ¿no? Para que tuvieran éxito, había súbditos que tenían que entregar a su primogénito y aún a su hijo menor, ¿no? Miren qué tremendo lo que había sucedido. Vamos rapidito, dice. Elías predice la sequía debido a la desobediencia de este pueblo y de Acab. Dios suelta un castigo. Y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios, ahí se nos ha conectado, no alcanzo a ver bien esa pequeña fotito. ¿Quién se nos conectó? Gloria a Dios. Mi hija Maylene, gloria a Dios. Dios te bendiga, hija. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que sucedió. Pero hay algo que me da vuelta la cabeza, ¿no? Se presentó delante del rey y le dijo: en tu tierra no lloverá más, porque Jehová, mi Dios, el cual estoy delante de él. Pero él estaba delante del rey. Pero él sabía que su vida valía más porque venía con un mensaje de parte de Dios. Su vida no valía nada porque este rey podía mandar a sus siervos a que le mataran. Pero él declaró: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te mandaré a los cuervos que te den de comer, que te den allí de comer. Miren qué tremendo el precio que tuvo que pagar Elías, ¿no?
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Jehová le había dicho. Y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo creo que esto era un lugar, un paraje para poder que él consolidara, Elías, su confianza en Dios. Y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Debido a esa palabra que había soltado Elías, ese arroyo ya estaba poco lloviendo y dejó de llover. Listo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zerepa de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Qué hermoso tener una relación con Dios así, que te guía y te diga, bueno, vete allí que yo ya tengo preparado quien te prepare morada y te dé de comer. ¡Wow! Gloria a Dios, ya está, no tengo que tomar agua del arroyo. Y uno dice, bueno, se solucionaron mis problemas. No se solucionaron. Miren qué tremendo. Y entonces él se levantó y se fue a Zarepa. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Esta mujer realmente era mujer servicial, ¿no? Porque ella también tenía sus problemas. Le pidió un vaso de agua para que bebiera. Y en el 11, y dice, y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué pasó acá? Miren qué tremendo, ¿no? Y ella respondió, vive Jehová, Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué había pasado, no? El plan B de Dios no tenía ni para él. Pero qué hermoso, ¿no? Cuando Dios está en el asunto, porque Él se quiere glorificar, como lo hizo en este tiempo, también lo quiere hacer en tu vida hoy en día, ¿no? Dios se quiere glorificar. Por eso que nos lleva a vivir circunstancias tan contrarias, ¿no? La mujer que le iba a proveer el alimento no tenía ni para ella ni para su hijo. Iba a hacer un poquito de harina y un poquito de aceite, iba a preparar con unos leños y se iba a dejar morir. Pero uno diría, qué bestia este profeta, ¿no? Qué insensible. Elías le dijo, no tengas temor. Qué lindo, ¿no? No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traerme, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuántos estarían dispuestos cuando tienen lo mínimo a entregarle al siervo de Dios, ¿no? Y dice, porque Jehová Dios de... Y él le declaró, porque Jehová Dios de Israel, gloria a Dios, ha dicho así. Él le dijo, mira, ¿cómo Dios va a hacer? No sé. Pero Dios me dijo que te dijera que me dieras primero a mí.
Creo que si nos ponemos a pensar la cara que podría haber puesto esta mujer, que lo único que tenía era para ella, era para su hijo y para ella, y se iba a dejar morir, ¿no? Y le dijo, así me ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no te escaseará, y el aceite de la vasija no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren qué tremenda fe tenía que tener esta mujer, que de lo poco que tenía, Dios le decía, y ella tenía que creer, que de lo que tenía, que le hiciera al siervo de Dios, que no iba a faltar en su mesa ni harina ni aceite, hasta que lloviera sobre la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, presten atención, muchos días. Vamos, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Dice, perdón, el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella, ella y su casa muchos días. ¿Qué me perdí acá? ¿No era que había un poquito de harina y un poquito de aceite? Pero Dios, cuando Dios se quiere hacer presente y Dios quiere probar tu fe, como probó la fe de esta mujer de Sarepa, esta viuda, que no tenía nada, y ella creyó en la palabra, creyó, tomó la palabra. Y hoy, en este tiempo, Dios te dice, cree mi palabra, que de tu casa no faltará harina ni aceite hasta que venga la bendición de Dios. Es un tiempo en donde la bendición de Dios te va a alcanzar. Pero quiero que tomes esta palabra, que en tu casa no faltará lo que necesites para vos y para los tuyos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda confianza de esta viuda, cómo tomó esa palabra, ¿no? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Recuerden bien que Dios no es deudor de nadie, y si Él lo dice, Él lo hace, y si Él lo hace, Él lo cumple. Es así, ni más ni menos. Y después de esta cosa, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¡Oh, qué tremendo!, ¿no? Esta mujer que le había servido, le había dado de lo poco que tenía y que había confiado. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Espichó, no quedó en él aliento. Y ella le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traerme a memoria mis iniquidades o para hacer morir a mi hijo? Esta mujer le dijo, ¿yo qué tengo que ver? ¿Por qué, si te he dado de lo que tenía, por qué mi hijo tiene que pagar el precio? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Y entonces él tomó en su regazo y la llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama, ¿no? Y dice, la confianza que él tenía, él depositó su cuerpo, que estaba sin aliento, o sea, estaba muerto, ¿no? Y él le dijo, dame acá tu hijo. En primer lugar, ella confió, le dio a su hijo. Ella se podría haber aferrado a su hijo que estaba muerto, pero ella sabía que delante de ella estaba el ungido de Dios.
y que cuando Dios llega a tu vida cambia. Tu situación, sea cual fuere, va a cambiar, ¿no? Y dice que lo puso sobre su cama, su regazo, y lo llevó al aposento que estaba él, y lo puso sobre la cama. Y en el 20 dice, clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Acá el profeta también le dijo, Señor, le sacamos todo lo que tenía y también vamos a afligirla matándole a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque cuando el ungido de Dios, lo que estaba muerto, va a resucitar. ¿Qué es lo que estaba muerto en tu vida? ¿Qué es lo que habías dejado de dar aliento? Tu batalla, tu fuerza, tus energías, tus ganas de vivir. Y este es el tiempo de Dios, que Dios quiere revivir lo que viene de parte de Dios a tu vida. Dios te quiere dar nuevo hálito, nueva fuerza, nueva energía. Y dice el 23, y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo. Y no es para menos, ¿no? Imagínense lo que Dios había hecho, ¿no? No tenía nada, tenía un puñadito de harina y unas gotitas de aceite para hacer algo. Lo iban a comer ellas y se iba a dejar morir, o sea que sería nada. Pero vino este profeta y le dijo, bien has dicho, ve y prepara eso, pero primero dame a mí. Y después comerás tú. Pero le soltó y le dijo, dice, así ha dicho Jehová, que la harina y la de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hoy Dios te dice así, que no va a faltar tu alimento, no va a faltar tu provisión, hasta que le des tu corazón por completo y la bendición de Dios empiece a gobernar en tu vida. Es tiempo de creerle a Dios. Acá vemos cómo Dios se quiso exaltar, Dios quiso que su nombre fuera exaltado a través de este milagro, de la harina, el aceite y de un hijo que había perdido su aliento, que había muerto. Cuando Dios entra y el nombre de Dios quiere ser glorificado, no sé cuál sea el problema que estás atravesando, pero haz como hizo esta mujer, que creyó, que lo tomó, lo que venía de parte de Dios, lo tomó y lo hizo para ella, creyó y activó y caminó en lo que creyó. Y este es el tiempo de caminar en fe hacia lo que viene adelante de parte de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo, maravilloso tiempo, que tu presencia se haga presente en este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que siga ministrando, hablando, tocando, cambiando, haciendo volver del error aquel que hoy está recibiendo esta palabra. Padre amado, tomamos esta palabra, confiamos ni que la harina ni que el aceite va a escasear hasta que venga la bendición
de parte tuya. Gracias, Señor, por este tiempo, y Espíritu Santo, Espíritu Consolador y Ministrador, sigue haciendo la buena obra a través del Internet. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar. Gracias porque quedó un día más, Día del Padre atrás, un día distinto, donde empezamos alabando a Dios y terminamos exaltando el nombre de Dios. Dios te bendiga. Cámbiate al dial y ponete Iglesia de la Ciudad. Ahí están, recibiendo la palabra de Dios. De cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Gracias, sierva. Fui a buscar esas CPU. Vamos a ver si podemos utilizar alguno de esos componentes, que es lo que podemos salvar, que es lo que podemos utilizar para la obra de Dios. Así que correte al dial Iglesia de la Ciudad, quédate firme ahí y seguir recibiendo lo que viene de parte de Dios.